noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día nos encontramos con ustedes, Ezequiel Molina, Rosana Ruiz y quien les habla, Luis Núñez, para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hemos querido, en estos últimos días del año, hacer un programa analizando las cifras económicas, viendo cuáles han sido los resultados de la economía en el transcurrir del año 2010 y la perspectiva para el año 2011. Como todos ustedes saben, el Banco Central ha producido un informe de la economía dominicana donde está dando datos preliminares acerca de lo que ha sido el desempeño, cómo han terminado todas las variables más importantes de la economía dominicana. Y esto nos permite a nosotros ya tener una panorámica de cómo va a cerrar el año y cómo va a venir el próximo año. Interesante todo esto. Y como todo también ustedes saben, estas informaciones que se publican de la economía dominicana siempre son objeto de críticas, de cuestionamientos, son objeto de análisis, algunos a favor, otros en contra. También sabemos que aquí entra mucho lo que es la política, siempre lo que están los economistas de la oposición buscan toda la forma de desmeritar lo que es el desempeño de la economía y las informaciones que se producen en el Banco Central. Y lo hacen por razones políticas, pero a veces logran confundir a la gente con estos análisis. Y nosotros, como Agenda Económica, tenemos el deber de analizar con ustedes estas informaciones y tenemos que agradecer a las autoridades del Banco Central que nos han permitido que los técnicos que trabajan estas informaciones vengan hoy al programa para con ellos nosotros analizar este importante informe, porque yo creo que lo más importante es que los agentes económicos y todo lo que hacen actividad económica sepan cómo andamos en materia de desempeño de la economía dominicana para que puedan tomar decisiones en cuanto a inversiones, en cuanto a consumo, en cuanto a gasto, en cuanto a financiamiento y en cuanto a todo lo que significa hacer actividad económica en un país como la República Dominicana. Rosana. Así es, buenas noches amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que es un honor tener con nosotros para ustedes a Olga Díaz, que ya es una colaboradora muy esperada por Agenda Económica, experta en cuentas nacionales, quien es asesora económica del gobernador del Banco Central, y también al doctor en economía Ramón González, asesor también de la gobernación del Banco Central, un joven talentoso que acaba recién unos meses de incorporarse a la faena tras sus estudios en la Florida International University. Y la verdad que vimos el documento, Olguita y Ramón, la semana pasada, cómo el Banco Central, sobre la base ya de lo ejecutado del desempeño enero-mayo del indicador de actividad mensual del INMAE, de lo que fue el PIB trimestral enero-septiembre y de las informaciones que ustedes recopilan y reciben y que sobre la base de la metodología internacional pues lo compilan, de las informaciones que dan las empresas, presentaron lo que serían el cierre preliminar de los principales indicadores macroeconómicos, resaltando en primer lugar lo que es el crecimiento real de la economía. Y nos gustaría en el primer segmento, Olguita, que nos diga cómo se está proyectando el cierre, cuáles son los principales sectores que se destacan en ese comportamiento sectorial del Producto Bruto Interno al cierre del 2010. Sí, ante todo permítame saludarles, Ezequiel, Rosana y Luis. Sí, porque usted se nos había escapado un poco de Agenda Económica, sí. Tenía un tiempecito que no pasaba por aquí. Y a todos los televidentes también. Muy ya tenía una deuda, sí. Y los televidentes estaban preguntando. Sí. Bueno, realmente el informe que presentó el Banco Central en esta oportunidad lo hizo un poco más adelantado de lo que usualmente lo presenta, porque ya se está haciendo ya como una costumbre, no solamente en el país, sino a nivel internacional, porque ya, por ejemplo, la CEPAL presentó el pronóstico de cómo cerraría el año en todos los países de la región de América Latina. El Fondo Monetario también hizo su presentación del estudio económico, donde presenta también el crecimiento que se espera no solamente de la región, sino a nivel mundial. Y el Banco Central también previendo y para darle informaciones a los agentes económicos, pues presentó de manera adelantada, porque como ustedes saben, desde hace
casi 2 años, estamos trabajando con el indicador mensual de actividad económica, lo tenemos disponible hasta noviembre, y con los datos de enero-septiembre. O sea, que ya hay una realidad levantada. Exactamente, porque en el IMAE nosotros recopilamos el 80% de toda la información que recopilamos para el cálculo del PIB trimestral. Y es un indicador de tendencia, o sea, que ya tú vas viendo también cómo va a concluir el cierre. Exactamente, entonces, además, el dato del cierre de año no es un dato estimado por el Banco Central, sino que las mismas empresas que elaboran sus programas de producción y le suministran al Banco Central cuáles serían el programa, la producción esperada al cierre de 2010. Y en base a esas estadísticas es que se ha elaborado el crecimiento económico, que como ustedes saben es un dato que es aún muy preliminar, podría cambiar, pero ya la tendencia está dada. Podría ser un poco más, un poco menos, porque no ha concluido al 7.8%. el mes de diciembre, Exacto. Pero está en torno al 7.8%. Este crecimiento, señores, nos ha sorprendido a todos, tanto incluso al mismo Banco Central, porque nosotros a principio de año habíamos estimado un crecimiento alrededor de un 3%. En la medida que se fueron ejecutando los programas y los trimestres, pues se veía que el crecimiento era aún mayor, o sea, se estuvo creciendo en torno al 7.5%, y ya a mediados de año se hizo una nueva revisión del crecimiento económico y se proyectó que en vez de un 3% podría crecer entre 5 o 6%. El propio Fondo Monetario también hizo varias revisiones. Y es el resultado directo, este crecimiento del 7.8%, de la combinación de dos impulsos que operaron en la misma dirección. El impulso fiscal, contemplado dentro del mismo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para contrarrestar los efectos adversos de la crisis internacional, y el impulso monetario oportuno del Banco Central, que mantuvo durante un largo periodo las tasas de interés a niveles bajos, históricamente bajos. Agosto del año pasado, septiembre de este año. Claro. Bueno, torno a un 4%. Con este resultado, entonces, se puede afirmar que realmente República Dominicana pudo sortear exitosamente los efectos adversos de la crisis global, porque en medio de este entorno que todavía se vislumbra que la recuperación a nivel mundial se va a hacer más lenta de lo esperado. Por ejemplo, Estados Unidos se esperaba un crecimiento mayor y sin embargo se espera que al cierre del 2010 va a ser menor. Entonces, nosotros poder concluir con un crecimiento de 7.8% es realmente una tarea titánica de todos los dominicanos, porque en ese crecimiento estuvieron involucrados todos los sectores crecieron. Todos los sectores de la economía crecieron. Incluyendo zona franca. Estuvo jugando un papel importante el sector público, con la dinamización, con una política anticíclica. Por el lado de la inversión pública. Sí, o sea, siguiendo los lineamientos establecidos en el acuerdo con el fondo, la misma política monetaria que fue muy expansiva en este año, principio de año, hasta mediados de año, hasta septiembre, y también el propio sector privado, que con el impulso del crecimiento de la cartera de préstamo también incidió significativamente en este resultado. O sea que todos los factores están combinados de forma tal que no hay duda de que el crecimiento, y nadie duda de que este crecimiento haya sido sobre esa última parte, es bien sabido en economía que el sector financiero es un espejo de lo que está pasando en el sector real. Y ahí vemos prácticamente el crédito bancario creciendo un 18%, 19.6%. Imagínense, sí. Entonces, con la concentración en cartera de actividades productivas, la mayor parte, ¿no? El 82%, de acuerdo al comunicado, se canalizó a los sectores productivos, y eso, señores, es importantísimo, porque eso va y fluye en los sectores generalmente ahí, construcción, manufactura, que queremos ver algunas gráficas que ustedes trajeron para que el público vea cómo sectorialmente